con Lorena Lerda, que se encuentra aquí en el estudio. Bienvenida, Lorena Lerda, bienvenida. Hola, al aire. ¿Cómo están? Bienvenida. No estás en cuarentena, nada, no. Bien, muy bien. Estamos y a 1 metro de distancia, haciéndonos responsables, ¿no es cierto? Así estamos. Bueno. Y con un alcohol en gel acá. Alcohol en gel, tenemos bien. todo, sí. Bueno, y con tantos temas en esta semanita, sobre todo el que está reinando, que es el corona. Tal cual. Hay algo que sí me gustaría decir con respecto a eso, de que no entremos tampoco en pánico ni en descuido total. Recuerden que esos son los dos extremos y los extremos nunca están buenos, ¿sí? Entonces es importante que el miedo no nos frene ni nos llene de ese pánico, y a la vez que cada uno se haga responsable del cuidado propio y también de la obligación social que cada uno tiene, ¿no? Si vos sabés que estás, posiblemente podés llegar a tener, bueno, aislate y así vamos contribuyendo entre todos. ¿Qué les parece? Muy bien, Lorena, tenés razón. Bueno, algún tema así como para salirnos un poco del otro y a ver, para aprovechar, porque viste, estábamos leyendo recién que la televisión pública va a poner 4 horas de contenido educativo. Sí. Mira, bueno, como pensar, está bueno para ayudar a esto a todo el sistema educativo en general. Y nosotros desde aquí, como medio de comunicación, también podemos ayudar. Hay mucha gente que bueno, puede aprovechar este micro ahora con Lorena para ahondar sobre otros temas que quizás nunca los había pensado. Sí, hoy traje unos temitas nuevos que está bueno que los conozcamos para que podamos aprovecharlos. Siempre hablamos de que nuestro cerebro, para mantenernos en la zona de confort, nos boicotea. Hablamos mucho de eso. Sí. Bueno, pero también no todo es malo, también tiene cosas buenas, que es lo que vamos a hablar hoy, para que está bueno que aprendamos de esto que les voy a comentar, para que lo podamos aprovechar y nos potenciemos o nos faciliten determinadas áreas, ¿sí? Hoy vamos a hablar de las ondas cerebrales. ¿Escucharon hablar de las ondas cerebrales? Sí. Genial. Ondas cerebrales. Sí. Bien. Hay 5 ondas cerebrales, ¿sí? El delta, el zeta, el alfa, el beta y el gamma, ¿sí? Todo eso tenemos. Esas ondas tenemos. No, yo nunca había escuchado eso. Bueno, por eso 5 ondas tenemos. Sí, por eso traje el tema de las neurociencias hoy para que podamos explayarnos un poquito. Algunas actúan a baja frecuencia y otras actúan a una frecuencia más elevada, ¿sí? Sin embargo, en conjunto todo eso logra como una sinfonía armónica, que se le llama, donde permite que nuestros pensamientos y nuestras emociones logren un equilibrio y nosotros ahí podamos estar más centrados y más receptivos, ¿sí? Por eso es importante que empecemos a conocerlas, en qué momento estamos en cada onda, ¿no? Y también es importante que sepamos que este tipo de ritmos cerebrales no son estables durante todo nuestro día, ¿sí? Van cambiando y sobre todo en nuestra vida también, ¿no? Van cambiando en la medida que nosotros vamos creciendo. No los tenemos todos juntos. Los tenemos, pero en determinadas partes del día, ahí lo vamos a ver, cambia. Y también en determinadas edades también va cambiando y en determinados momentos. Por eso ahora les voy a contar cómo es cada una. Y también es importante que sepamos que no hay una onda mejor que la otra. Todas son importantes, ¿sí? Y eso, ¿por qué son todas importantes? Porque responden a las descargas eléctricas de nuestras neuronas y de nuestros estados mentales. Mira. Sí. Entonces, bueno, hoy les voy a comentar. A ver. Las ondas delta van desde 1 a 3 Hz más o menos, ¿sí? Y son las que tienen una mayor amplitud de onda y se relacionan con el sueño profundo, pero sin soñar. Cuando estamos bien dormidos, pero no estamos soñando, ¿no? Y se presentan o las tienen más que todo los bebés o los niños muy pequeños. Entonces, de manera que, ¿por qué digo que a veces se presentan en distintos momentos de nuestra vida? Porque en la medida que nosotros vamos creciendo, no estamos teniendo ese sueño
bien profundo. Entonces se van perdiendo un poquito las frecuencias de estas ondas. ¿Sí? Ay, qué lástima que perdemos esa, porque esta es una célula linda para tenerla siempre. Se van desgastando, no quiere decir que nos quedemos sin las ondas delta, ¿no? Pero es importante que sepamos que en los niños más pequeños, cuando duermen con profundidad, sin soñar, ellos emiten esa frecuencia a través de sus ondas cerebrales, ¿sí? Entonces, un nivel adecuado de ese tipo de ondas mejoran el sistema inmunológico, el descanso y también nuestra capacidad de aprender. Entonces, es importante para nosotros mantenerla que trabajemos en tener un descanso de lo que se le llama un descanso reparador. ¿Sí? Porque va a mejorar en nosotros, por ejemplo, la capacidad de aprender. Y en cuanto al sistema inmunológico, también porque cuando a veces pasamos mucho tiempo sin dormir o dormimos pocas horas, no tenemos ese descanso que debemos tener, hasta físicamente se ve ese deterioro en nosotros. Ah, sí, seguro. Que la ojera, sí, que el cansancio, que el mal humor y un montón de otras cosas, sí, ¿no? Entonces el cansancio, el descanso también es importante. También tenemos las ondas Z, ¿sí? Bueno, van de 3,5 a 8 Hz y se relaciona sobre todo con nuestras capacidades imaginativas, de reflexión y también del sueño, ¿sí? Suelen mostrar una elevada frecuencia de estas ondas cuando, por ejemplo, tenemos emociones muy profundas y emociones muy profundas o actividades que hemos hecho donde hemos puesto muchísima energía en eso, y cuando descansamos, cuando se terminó, cuando nos relajamos, vieron que a veces tenemos un trabajo muy duro que hacer o nos pasa algo muy duro, y cuando nos relajamos empiezan a aparecer, por ejemplo, ideas nuevas, porque nuestra imaginación empieza a volar, empezamos a ser un poco más creativos, aparecen un montón de situaciones que y cuando estamos poniendo la energía en eso no aparecían. ¿Les ha pasado en algún momento? Sí. Cuando, por ejemplo, querés que te salga algo y hasta ese momento le pones y no te sale. Cuando vos decís, bueno, me voy a dar una vuelta, me voy a relajar, y ahí aparece la solución. ¿Sí? ¿Será cuando viste que dicen que hay gente que está como, sí, a veces estás como pensando en un problema grave que tenés, un problema que a vos te complica, sí, y a lo mejor dormís, dice, y te aparece después la solución? Sí, a mí me pasa mucho, sí, eso. Que hay, sí, gente que se despierta y tiene la solución. Bueno, sí, en este caso sí es favorable el tema del dormir porque has soñado la solución, ¿sí? Sí. Sí, yo a veces... ¿Te pasó? Sí, me pasó muchas veces. Yo a veces tengo la libretita al lado o lo anoto en el teléfono si me despierto a cualquier hora, porque si no lo anotas, después más tarde no te acordás más. Pero entonces vos tenés estás en la preocupación, tratás de solucionarlo, bueno, no podés, te acostás, te dormís, ¿lo soñás? Y no siempre, pero sí, se logra, y a veces hasta, bueno, confieso algo, a veces hasta la temática de algún curso cuando quería dar algo más innovador o algo por donde lo encaro, sí, eso me ha ayudado bastante. Pero bueno, más allá de eso, pensemos cuando estamos poniéndole mucha energía a algo y nos sentamos un rato en el sillón, nos relajamos o nos ponemos a reír con nuestros hijos, y ahí es donde aparece eso que estábamos buscando, que parecía imposible hasta ese momento, ¿sí? Bueno, es ahí donde aparece la creatividad, la conexión emocional también, incluso también hasta la intuición, porque nosotros bajamos de una concentración intensa de energía, ahí bajamos y permitimos que todo eso que estaba apretado fluya, ¿sí? Bueno. Después están las ondas alfa, que va de 8 a 13 Hz, que esas surgen en los momentos intermedios donde hay calma y relajación, pero no hay sueño. Son los momentos propicios para lo que es la meditación. Es donde estamos entre dormidos y despiertos,
en ese momento, ¿sí? Que son normalmente las personas que meditamos lo hacemos a la mañana al despertarnos o a la noche antes de irnos a dormir, ¿sí? Hay otro momento más que ya les voy a contar, pero es importante que ustedes puedan aprovechar esos momentos, no solamente para la meditación, para muchas otras cosas que necesitan incorporar el aprendizaje. Lo hemos visto cuando estuvimos hablando de cómo aprender más rápido. ¿Se acuerdan ese micro? Ah, bien. Te hago una pregunta. Para la meditación te lo enseña yoga, ¿no? No, todos podemos, no solamente. Todo el mundo puede meditar. Hay distintas formas de meditar. A veces podés meditar sin una música especial, simplemente concentrándote. A veces podés hacerlo con música. A veces concentrándote en el ritmo de tu respiración, mirando una velita que descansa mucho el cerebro. Eso. Hay muchas formas de meditar. El tema es que tengamos la suficiente fuerza para dejar, por lo menos, si no podemos dominar el pensamiento, porque el pensamiento aparece, por lo menos dejar que transite, que venga, pase y se vaya, y vos te mantenés en ese estado de meditación. Bueno, ¿todos pueden aprender a meditar o ha pasado que hay gente que no puede? Es ejercicio, es ejercicio. Yo nunca medité. ¿Vos meditaste, Matías? No, a lo mejor no convencionalmente, pero viste, uno por ahí trata de frenar un ratito y es una forma de meditación, yo creo. Es las personas que, porque si bien lo hago, debo reconocer que me cuesta, porque somos personas más, utilizamos, si bien yo me considero una persona emocional, pero pienso mucho, entonces eso hace que por ahí acallar un poco la mente cueste un poquito más. Como hay otras personas que es al revés, se van mucho a lo abstracto, entonces viven más en la meditación y ahí también tiene algo contraproducente, pero son medios lerdos para ponerse en acción, por ejemplo. Entonces, como siempre, como hablamos al comienzo, buscar el equilibrio. Bien, después están las ondas beta, que va desde 12 a 35 Hz. Recién estuvimos hablando de las tres anteriores, estamos hablando de frecuencias bajas o moderadas y ahora empezamos a niveles superiores, ¿sí? Entonces, estas surgen de una actividad neuronal intensa, por eso hablamos de niveles más superiores. Y son los estados que se relacionan con las actividades cotidianas, donde tenemos que estar vigilantes, alertas y a la vez enfocados. ¿Cuáles son las actividades cotidianas? Vamos a hacer alguna simple: manejar, rendir un examen, estar en una reunión de trabajo. No estás abstraído de la realidad, pero sí estás alerta y a la vez enfocado. Alerta a todo, pero a la vez enfocado, ¿sí? Bien. Entonces, las beta. Un nivel óptimo de este tipo de ondas nos ayuda a ser más receptivo a todo lo que está ocurriendo alrededor, porque tenemos que pensar si estamos manejando, bueno, quién viene de un lado, quién viene del otro, si se prende el semáforo, si tengo que frenar, bueno. Estamos atentos, pero a la vez concentrados en lo que estamos haciendo. Y también, bueno, como les digo, receptivo a todas las otras señales externas que puedan ir apareciendo. Eso lo que ayuda, este tipo de ondas, ayuda a mejorar la capacidad también de resolver problemas. Porque a veces, esto es un ejemplo práctico, el de manejar, pero también a veces tenemos que resolver conflictos donde tenemos que estar atentos y enfocados y actuar medio rápido, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos aprovechar este tipo de ondas. Y después tenemos la quinta onda, que es las ondas gamma, que van de 25 a 100 Hz y tienen una frecuencia extremadamente rápida, ¿sí? Se relacionan con tareas de un alto procesamiento cognitivo, ¿sí? Y tienen que ver con nuestro estilo de aprendizaje, con nuestra capacidad de asentar la información nueva que nosotros vamos incorporando, porque a veces nos leemos todo, pero nos queda poco. Entonces es importante que asentemos la información. Y también con los sentidos y las percepciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los estados de felicidad son los estados donde también hay más frecuencias, si digo bien, de este tipo de ondas, y también en la fase, que es muy parecido a lo que hablamos recién y ya ahora se los voy a mostrar, la fase del sueño REM. ¿Sí? También tiene un alto contenido de estas ondas, ¿sí? Una alta frecuencia de estas ondas.
La fase del sueño REM es donde se mueven los globos oculares. Cuando estamos dormidos, ¿vieron que se ven con el párpado cerrado, se ven que se mueven las bolitas del ojo? Sí. Entonces, es la fase donde soñamos y captamos toda la información del entorno, que también en esta fase no solamente tenemos las fases gamma, sino tenemos las que hablamos recién, la zeta y la beta. Por eso es que resolvemos cosas, aparecen esas ideas. Sí, sí. O a lo mejor en el día no viste determinado punto y en el sueño se te iluminó, ¿sí? Entonces es ahí donde estamos como despiertos, pero en realidad estamos inmóviles porque no hay tono muscular, ¿sí? Y en lo que es la física cuántica, en la fase esta del sueño, es donde nosotros tenemos o podemos tener conexión con el doble cuántico, con el yo cuántico. Que eso lo podemos hablar otro día. Bueno, muy bien. Ahí yo escuché, hace muchos años había escuchado, viste, que cuando no llegabas a estudiar, tenías mucho para estudiar, sí. No llegabas a estudiar, te podías... Re antiguo, yo voy a decir. ¿Te acordás que era, cómo era el aparatito para que teníamos el cassette? El cassette. El Walkman. ¿Te acordás? Sí, bueno, sí, yo tenía uno azul, me acuerdo. Vos sos de otra generación, Mati. Nosotros hablamos de Walkman. Bueno, te decía, te ponías el Walkman con, por ejemplo, lo que tenías que estudiar y bueno, te dormías. Bueno. Y seguías estudiando cuando no te alcanzaba el tiempo. Pero perfecto. Bueno, sí. es lo que estás haciendo. Estás utilizando las ondas, en ese caso estás utilizando las ondas alfa. A mí me habían dicho, no estás dormido todavía. Dice, vos ahí lo mismo estudiás. Sí, lo mismo estudiás. O estudiás o repasás y a la mañana siguiente te sale mucho mejor. Bien. ¿Para qué hablamos? Sí, ¿para qué hablamos? Mira cómo se acuerda. Perfecto. Me acuerdo porque me había llamado la atención. Yo decía, ¿cómo puede ser que cuando uno está durmiendo pueda estudiar? Y me habían explicado, no así tan bien como vos, está bien, estoy con menos, pero me habían explicado, dice, no, que el cerebro también trabaja muchísimo, todo el tiempo. Claro, puede ayudarte en el estudio. Claro. Lo hacían. Por eso está bueno que aprovechemos, recordémosla medio rápido, las delta es la fase profunda de cuando soñamos y no cuando dormimos pero no soñamos, ¿sí? Que se da más en los pequeños, pero para eso nosotros tenemos que utilizar esas buenas horas de descanso para realmente alivianar todos estos pensamientos, ¿sí? La zeta tiene que ver cuando concentramos mucha energía y después nos relajamos, ¿sí? Las alfa en estos estados entre dormidos y despiertos, que es justamente lo que vos explicabas del Walkman. Las beta tenían que ver con la concentración de energía, pero a la vez estar alertas y enfocados en las actividades diarias. Y la gamma tiene que ver con, son las frecuencias de extremada rapidez que nosotros la vamos teniendo más precisamente en los momentos de mucha alegría, por ejemplo, de mucha felicidad y también cuando dormimos en los estados del sueño REM. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hablamos de este tipo de ondas? ¿Sí? Siempre hablamos de ser conscientes y para ser conscientes necesitamos tener el conocimiento. Por lo tanto, si yo quiero ser consciente en aplicar este tipo de cosas, yo tengo que saber cuándo utilizar o cuándo, por ejemplo, estudiar o cuándo concentrarme en generar este tipo de ondas para saber cuándo soy más receptivo, más creativo y también más sugestionable. Por ejemplo, como decíamos recién, si vos querés tener que te salga una idea y no hay forma, no te sale, bueno, sabemos que necesitamos relajarnos para eso, entonces ahí va a aparecer la creatividad y la intuición. Si, por ejemplo, estamos enfocados en manejar en esa actividad diaria y sabemos que tenemos una determinada cosa que resolver y queremos ponernos a reflexionar ahí, no es el momento, claro. Yo debo elegir otro momento. Y si tengo que estudiar, por ejemplo, o los que trabajamos o nos gusta practicar lo que es la física cuántica, necesitamos hacer las declaraciones, las visualizaciones que en alguna oportunidad hemos hablado, sabemos que necesitamos hacer esto en los momentos donde nosotros tenemos una
más alta intensidad o mayor frecuencia porque es una intensidad baja o moderada de las ondas alfa. O sea, las ondas alfa se dan, recordemos, apenas nos despertamos, después de comer, cuando nos agarra esa fiaquita, y antes de dormir. Así que tenemos todas las herramientas para poder aprovechar lo que nuestro cerebro sí nos está dando. Así funcionan las ondas. Muy bien. Muy bien. Recordarlas. Pero muy bien. A pasarlo 2 o 3 veces el video para recordarlo y poder utilizarlo. Bien, para utilizar mejor nuestro cerebro. Claro. Muy bien. Así es. Lorena Herrera, bueno, muchas gracias por Gracias, venir. Lorena, Gracias a que ustedes. tengas una buena semana. Gracias a ustedes y bueno, recordemos que depende de la actitud con la que nos paremos ante la adversidad, ¿sí?